Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Les habla la hermana Ana Ríos, su amiga y hermana en el Señor. Estamos en la continuación de los estudios del libro de Daniel, el capítulo 8, una serie de estudios bíblicos que los estamos publicando con el propósito de edificar, informar y orientar al pueblo de Dios en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Tenemos la palabra profética que es más segura, como dijo el apóstol, y es el Espíritu Santo el que nos da la revelación, la inspiración, y Él es el que abre el sello de la palabra profética. Y estamos viviendo en estos últimos días y entiendo que es el momento que el Espíritu Santo ha comenzado a quitar el sello y abrir esta palabra profética para nosotros, para que entendamos que la venida de Cristo está a las puertas, que tenemos que prepararnos, como Jesús dijo, que cuando veamos las cosas que estamos viendo en este momento, dijo Jesús, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y entiendo, amados hermanos y amigos, que nuestra redención está cerca y que tenemos que prepararnos para ese momento cuando suene la trompeta. Sabemos que estamos entrando, la iglesia ha comenzado a entrar en un túnel de oscuridad espiritual, pero Dios nunca ha dejado a sus hijos sin luz, sin dirección. Dios siempre ha dado dirección, ha dado guianza a sus hijos para llevarnos al lugar seguro. Y sabemos que en esta hora oscura que estamos viviendo, el Señor nos conducirá a un lugar seguro. Aleluya. Porque esperamos ese momento cuando la iglesia del Señor sea arrebatada. Y estamos en el capítulo 8, como dijimos. Comenzamos leyendo del verso 1 al 3 en el capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Estuvimos hablando que el libro de Daniel está escrito en 2 idiomas, el idioma arameo y el idioma hebreo. El arameo era el idioma ampliamente hablado en el imperio medo-persa, toda esa región del Mediano Oriente. Y el hebreo era el idioma hablado por el pueblo judío en el exilio. Aunque los hebreos hablaban el arameo como el idioma oficial del pueblo, en sus hogares, en su culto a Dios, en sus ceremoniales, siempre cultivaron el idioma hebreo, de la misma manera que lo hacen hoy, ¿verdad? Los judíos. Generalmente hablan, además del idioma, por lo menos si hablamos de los judíos que viven en Estados Unidos, además del idioma inglés, ellos estudian su Biblia en hebreo y hablan el idioma hebreo. Los capítulos 8 al 12 están escritos en hebreo, conciernen particularmente al pueblo de los santos. Cuando nosotros hablamos del pueblo de los santos, especialmente cuando estamos hablando con respecto a la profecía, porque la palabra profética, los eventos del fin, no solamente envuelven a Israel, aunque Israel está como centro y Israel es el epicentro de la profecía bíblica en esta hora. Pero también concierne, la palabra profética concierne también a la descendencia de la mujer que habla el capítulo 12 de Apocalipsis, que es la nación de Israel. Y esa descendencia son los cristianos, es la iglesia. Quiere decir
que a nosotros también, los gentiles, cristianos convertidos al Señor, concierne el mensaje. Este mensaje es también para nosotros. Es un mensaje para los últimos días. Y esta visión tuvo lugar en el año tercero de Belsasar. O sea, fue el año 551 antes de Cristo. Dice Daniel que en su visión fue llevado a Susa, capital de la satrapía o el gobierno de Elam. Y al igual que Juan el apóstol y Ezequiel el profeta, Daniel fue llevado en el espíritu. Y allí le fue mostrado el futuro del gobierno gentil, la nación de Israel y la iglesia. Qué hermoso es el Señor, qué glorioso es, que no nos ha dejado desprovistos de esta revelación para que sintamos seguridad, para que no caigamos en el afán ni la ansiedad que está cayendo parte de nuestra generación. Están en el miedo, en el afán, en la ansiedad, en la angustia. Pero el que conoce la palabra de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, se esfuerza y se regocija porque nuestra redención está cerca. Este carnero que estaba delante del río es una representación del imperio medo-persa con Darío III, Darío Codomano el tercero. Se le está mostrando aquí a Daniel el surgimiento de este imperio. Y uno de los cuernos, como describe Daniel, era más alto que el otro. Lo que el mensaje que envuelve es, ¿verdad?, denotando la preponderancia que tuvieron los persas sobre los medos. Los medos fueron los primeros en establecerse como reino, pero los persas se hicieron más fuertes. Dice el verso 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El imperio medo-persa, si usted echa un vistazo a la historia secular, este imperio, especialmente con Darío, representado aquí por el carnero, se extendió bien ampliamente en aquella región, de la misma manera que le fue mostrado a Daniel al este, al norte y el sur, como estuvimos mostrando en este mapa. Usted ve en este mapa, estas son todas las conquistas de este imperio, especialmente el imperio persa con Ciro el Grande. Dice que se extendía al mediodía, hacia el mediodía. Ciro venció a los lidos que ocupaban el centro de Asia Menor, después toda la parte occidental del Oriente cercano. Más adelante, su hijo Cambises invadió Egipto hasta Etiopía. Y dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Como dijimos, ¿verdad? El macho cabrío representa a Grecia con Alejandro Magno. Fueron todas las conquistas. En este mapa vemos las conquistas de Alejandro Magno. Conquistó casi toda esta parte del Mediano Oriente. Conquistó Egipto. Todo esto que usted ve aquí en este color como brown fueron estas conquistas
del macedonio, Alejandro, que él era macedonio, de Macedonia. Grecia conquistó todos los reinos de importancia en aquella época. Y Daniel lo ve que cómo avanzaba sin tocar el suelo, y esto lo que denota es la excedente rapidez con que hizo sus conquistas. En poco tiempo, prácticamente conquistó todo este mundo civilizado de este tiempo. Y este macho cabrío tenía un cuerno bien visible entre sus ojos. Y este cuerno es Alejandro Magno, bajo cuyo mando estaba un vasto ejército. Y lo que Daniel ve aquí es la batalla descrita, esta batalla descrita en el verso 6 y 7, entre el macho cabrío y el carnero de los dos cuernos. Lo que ve es una descripción, él hace una descripción de la batalla que tuvo lugar en las orillas del Iso, en el año 333 a.C., entre Alejandro el Grande y Darío III Codomano. Dice el verso 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí está describiendo el engrandecimiento, las conquistas que progresivamente fue haciendo Alejandro el Grande hasta su muerte prematura de una fuerte fiebre en el año 323 a.C. Y eso es lo que describe cuando el ángel le dice a Daniel que estando en su mayor fuerza. Se entiende, ¿verdad?, que el momento más productivo en un hombre está entre los 30 a 40 años. En esa década, ¿verdad?, es el momento más productivo físicamente y emocionalmente de un hombre. Por eso es que describe aquí, ¿verdad?, la visión de que estando en su mayor fuerza, pues el cuerno fue quebrado. Se refiere a la muerte de Alejandro el Grande a los 33 años. Y en su muerte, como él no tenía herederos, no tenía hijos, este extenso imperio fue repartido entre sus 4 generales. Se refiere entonces a los 4 cuernos bien visibles hacia los 4 vientos del cielo. Macedonia quedó en manos de Casandro, que era uno de los generales de Alejandro. Tracia, el otro general, Tracia quedó en manos de Lisímaco, otro general. Egipto en manos de Ptolomeo, otro general, y Siria en las manos de Seleuco. Dice el verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, dice aquí Daniel que de entre este salió un cuerno pequeño, Seleuco, que quien fue el que estableció, ¿verdad?, lo que se llama la dinastía de los Seleucidas. Es representado aquí por este cuerno pequeño que comienza a crecer. Antíoco IV Epífanes, que quiere decir Dios manifiesto, fue rey de Siria desde 175 hasta 163 antes de Cristo. Y fue un hombre, como se lo describe en otro momento el ángel a Daniel, ¿verdad?, un hombre despreciable. Porque como hemos hablado anteriormente, generalmente encontramos en las Sagradas Escrituras lo que se llama en la teología, ¿verdad?, profecías de doble referencia. Encontramos muchas veces que la profecía se está refiriendo a un hombre histórico, a un hecho histórico del tiempo en que fue dicha la profecía, o quizás en algún evento por venir,
pero también a la misma vez puede estar haciendo referencia a otro evento que de la misma manera va a surgir. Y este hombre, ¿verdad? Un hombre despreciable, fue un acérrimo enemigo, odiaba al pueblo judío de la misma manera que Hitler odiaba a los judíos. Este hombre, Antíoco IV Epífanes, que se autoproclamó como Dios en la tierra, Dios manifiesto, que estuvo gobernando desde Siria, aplastó prácticamente, subyugó al pueblo judío. Fue una matanza horrible que este hombre hizo contra los judíos. Cuando habla de la tierra gloriosa, en el versículo 9 se refiere a la nación de Israel. Contra el ejército del cielo designa a los hijos del pacto, que son Israel y la iglesia. Cuando usted abre su Biblia, usted tiene lo que se le llaman dos testamentos, dos pactos. El Antiguo Testamento concierne al pacto de Dios con la nación de Israel. Y el Nuevo Testamento, concierne al pacto de Dios con la iglesia, con los creyentes, ya sea judíos o gentiles. Por eso es que se le llama Nuevo Pacto, que está mediado con la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo. Y la expresión echó por tierra quiere decir dio muerte. Y en su odio atroz, este hombre se levantó contra el pueblo judío y él masacró más de 80,000 judíos, dice la historia. La sangre bañaron las calles de Jerusalén en la terrible matanza que hizo este hombre. Y la expresión de las estrellas está hablando de príncipes y sacerdotes, gente eminente del pueblo judío que se convirtieron más bien en el foco principal en la destrucción del pueblo judío. Y la expresión el príncipe de los príncipes hace referencia a Jesús. Y por él, o sea, por Antíoco, como habla la revelación, que es tipo del anticristo, le fue quitado a Dios. Le fue quitado a Dios el continuo sacrificio y el lugar, se refiere al templo, al altar, fue echado por tierra. Dice el verso 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto lo hizo Antíoco Epífanes. Pero como dijimos, esta profecía va a tener otro cumplimiento. Estamos hablando de una profecía de doble referencia. Va a tener otro cumplimiento al final de los tiempos. Todos entendemos que este final de los tiempos es lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros lo estamos contemplando en este momento con las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, que no es otra cosa que una confirmación de la palabra profética, una confirmación de lo que profetizó Jesús en el capítulo 24, 25 de Mateo, y de lo que se revela en el libro de Apocalipsis. Por eso es, como le dije anteriormente, yo entiendo que los sellos de la palabra profética, pues mire, ya comenzaron a ser abiertos. Pronto, muy pronto, nuestra generación va a ser testigo de cosas nunca antes vistas por la humanidad. Ya estamos siendo testigos de esto, todo esto que estamos contemplando. Ahora, una expresión aquí que me llama la atención y es cuando dice a causa de la prevaricación. Si usted busca en el diccionario, especialmente en el diccionario de la Real Academia Española, mire cómo se interpreta la palabra prevaricación. Dice que es delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas
una resolución injusta. Nosotros estamos viendo esto en este momento, cómo las leyes están siendo cambiadas, acomodadas a este espíritu del anticristo. Leyes que quebrantan el pacto sempiterno de Dios con la tierra, con el hombre. Leyes que quebrantan la palabra divina, que van en contra de lo que Dios dice, de lo que está escrito en la palabra divina. Pues mire, esto es prevaricación. Y dice aquí que debido a esto, usted ha visto en muchos medios noticiosos cómo lo último que están haciendo fuerza es para legalizar la pedofilia, o sea, la relación sexual entre un adulto y un niño, que ya en muchos lugares, en muchos países, ya no constituye, ¿verdad? Algo malo. Y nosotros estamos contemplando eso. Entonces, toda esta situación, ¿verdad? Contra la verdad, contra la palabra, contra Dios, contra la escritura. Naciones como la nación de Estados Unidos, que fue declarada en el siglo XIX una nación cristiana, por la Corte Suprema, fue declarada una nación cristiana. Hoy día, pues ya muchos mandatarios han dicho que ya no es una nación cristiana. El expresidente Obama lo promulgó en uno de sus discursos, que Estados Unidos ya no es una nación cristiana. Entonces, cuando observamos cómo en el estado de Nueva York se legaliza, se hace legal de que una mujer tiene un niño y ya cuando el niño nace ella no lo quiere y no quiere tenerlo, pues mire, se le puede dar muerte, la muerte de los infantes. Se está estableciendo ya como algo legal y la muerte de los infantes, esta nación lleva años practicando. Mire, este homicidio tan terrible, dando muerte a los niños en el vientre de sus madres. Pues mire, todo esto es lo que está hablando aquí el ángel como prevaricación. Y esta prevaricación, es lo que va a llevar que esta generación sea entregada en manos del anticristo. Dios va a permitir que este hombre, que va a componer el último vestigio de gobierno mundial gentil en la tierra, pues mire, todo va a ser entregado en su mano, como dice el libro de Apocalipsis. Todo va a ser entregado, aún dice el continuo sacrificio, o sea, la adoración a Dios en el templo. Estamos viendo cómo este espíritu del anticristo, con sus tentáculos, ya se ha ido extendiendo y está cerrando iglesias y está tomando el control. Está tomando el control. Pero no es que él quiere, es que Dios, a causa de la prevaricación, lo va a permitir. Y la otra expresión, echó por tierra la verdad, da a entender que la Biblia, la palabra de Dios, va a ser suprimida o tergiversada. Y este espíritu del anticristo comenzó desde muchos años atrás con la infinidad de publicaciones de nuevas versiones de la Biblia, donde el texto sagrado está siendo alterado, está siendo tergiversado. Ya este espíritu lleva tiempo, como dijo el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de iniquidad. Este misterio de iniquidad lleva años tratando de debilitar los fundamentos de la iglesia, fundamentos del cristianismo. Lo ha ido debilitando para tomar el poder. Si usted lee una de estas nuevas versiones de la Biblia, se va a dar cuenta de los cambios, cómo
Sobre 60,000 palabras han sido eliminadas. Palabras que tienen que ver con la deidad de Jesús. Palabras que tienen que ver con la doctrina de la Trinidad, con el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, que son doctrinas fundamentales del cristianismo. Dios permitió este juicio terrible a través de Antíoco IV contra Jerusalén y el pueblo judío, porque el pueblo no se tornó a Dios, sino que se tornaron a los dioses de los pueblos donde ellos vivían. Una lectura del libro de Malaquías, si usted lee el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, usted va a tener una idea de la corrupción espiritual, de la dejadez del pueblo en su servicio a Dios, en su adoración a Dios. Prácticamente, Dios desecha el sacerdocio, Dios desecha la nación, Dios cierra y acalla su voz. Bendito Dios, acalla su voz. Y sobre alrededor de 400 años no hubo voz profética. Después de este profeta, Malaquías, no hubo voz profética para la nación. La nación entró en un túnel de oscuridad espiritual hasta que resplandece entonces la luz del Evangelio, hasta que el Verbo de Dios encarnado y como una luz viene a este mundo para alumbrar a los que andaban en oscuridad y tinieblas y para alumbrar a la nación de Israel. Y de esta misma manera, amados, Dios va a permitir que el anticristo, recuerde, que todo lo que sucede, sucede con un propósito y que Dios siempre está en control. Dios es soberano y Dios es excelso, Dios es omnisciente, omnipotente. Y Satán no hace las cosas porque él quiera hacerlas. El anticristo no va a hacer lo que él va a hacer porque él quiera hacerlo. Dios se lo va a permitir. Y va a permitir que haga guerra contra los santos y los venza. Y como dije, cuando hablamos aquí de los santos, hablamos tanto de la iglesia como de la nación de Israel, que está de espaldas hacia Dios. Y de la iglesia que está entretenida, de espaldas también a Dios. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todo este componente del cristianismo. Tanto la iglesia católica romana, como la iglesia ortodoxa griega, como las muchas denominaciones evangélicas. Eso es lo que llamamos iglesia. Y Dios va a permitir que sea vencida durante la gran tribulación por la corrupción espiritual, tanto de Israel como de la iglesia. Y yo estuve hablando cuando estuvimos en la explicación del libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Hicimos un señalamiento que Jesús da un mensaje de recriminación donde habla palabras de juicio contra 5 iglesias por su condición espiritual, por la corrupción espiritual. 5 iglesias que van a pasar por la gran tribulación. Solo 2 de estas 7 iglesias a las cuales Dios envió un mensaje que son una representación de la condición del cristianismo, estos últimos días finales. Mire, solo 2 reciben promesa de liberación de la gran tribulación, que es Esmirna, la iglesia sufrida, y Filadelfia, la iglesia fiel. El componente de cristianos que dentro del cristianismo se han mantenido, mire, en su fidelidad a Dios. No han falseado la verdad de Dios, no han falseado la doctrina. Se han mantenido fieles en la encomienda, en el llamado, y han guardado la palabra de la paciencia. Como Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre todos los moradores en el mundo. Así que esta iglesia, este componente de cristianos dentro del cristianismo reciben esta promesa y es
lo que entiendo, van a ser librados de la gran tribulación. El resto, el componente del cristianismo, corrompido espiritualmente, van a pasar por la gran tribulación. Ese es el mensaje que se le envía a las 7 iglesias. Las 5 que reciben palabra de juicio y tribulación por su dejadez espiritual, Jesús también le envía ese mensaje dándole oportunidad para que se arrepientan. Así que yo entiendo que esta es la hora de meternos en el arca. En el arca, estoy hablando, usando una analogía del arca que construyó Noé. Aquella arca era símbolo de salvación. Nuestra arca ahora es Cristo, que es nuestra salvación. Es un momento de tornarse a Dios, de dejar de pecar, dejar la vida pecaminosa, de servirle a Dios como nosotros pensamos que se debe servir, a nuestra manera. A Dios no se le sirve a la manera que usted piensa o a la manera que yo pienso. A Dios hay que servirle como Él lo ha establecido en su palabra. Verso 3, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Mire, el apóstol Pablo, cuando le envía su carta a los romanos, le dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 19 al 22. Toda la creación de Dios, los ángeles, son creación de Dios. Y por eso Daniel escuchó este gemido, porque yo entiendo que esta expresión fue hecha en forma de gemido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todos gemimos, los que amamos a Dios, los que aborrecemos la maldad, aborrecemos el pecado, la injusticia que se está cometiendo en este mundo. Pues mire, gemimos en nuestras oraciones, en nuestro caminar con el Señor, porque estamos todavía en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de maldición, y sufrimos, sentimos, padecemos, sentimos angustia en este momento por lo que está atravesando la humanidad, por lo que están sufriendo los niños, atados con cadenas de esclavitud y corrupción. Gemimos por la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de que la tierra sea libre de esta condición de maldición. Entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo? Y esta es la pregunta, la interrogativa que a través de los siglos ha surcado el biombo celeste hasta romper el velo que nos separa del trono divino. ¿Quién rompió ese velo? Jesús, con su sacrificio, su muerte, porque Él exclamó en su estado agónico. Pudo exclamar con victoria: consumado es. Y ese consumado es rompió ese velo. Y en este momento todos nosotros podemos tener acceso al Padre y ser beneficiados de esta redención que ya ha comenzado, este proceso redentor, que donde la tierra ha de ser purificada, donde todo lo que vemos va a ser purificado. Ya comenzó, amados hermanos y amigos. Estamos en ese proceso. Por eso hay una palabra en esta hora poderosa que surca los aires. Y es la palabra, es la expresión que Cristo viene. Cristo está a las puertas. Y este clamor que tienen los ángeles, que han tenido
los creyentes que aman a Dios a través de las edades, este clamor celestial de los ángeles. Nos unimos también nosotros, los redimidos, en este momento. Nos unimos a Él, impulsados por el Espíritu Santo. Clamamos día a día esta expresión que nos dejó el Espíritu Santo en el último capítulo de Apocalipsis, y los últimos versículos. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, sí ven, Señor Jesús. Ese es el clamor de los que aman a Dios, ese es el clamor de la iglesia, que es propulsado por el Espíritu Santo en nosotros, porque el anhelo de toda la creación, incluyendo los ángeles, es que Jesús venga, que Él establezca su reino aquí en la tierra. Y Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hay un poco de controversia en esta expresión, pero conforme el Espíritu Santo me ha iluminado, yo entiendo que estas tardes y mañanas se refieren a las veces que se oficia el sacrificio en el templo. Dios le ordenó a todo hebreo, al pueblo de Israel, que tenía que sacrificar 2 veces en el día. Esto es un tipo en el culto que el creyente debe darle a Dios, su culto privado. Lo que entiendo yo es que todo cristiano está en la obligación de orar 2 veces, por lo menos. Daniel oraba más, Daniel oraba 3 veces. Pero Dios pide que por lo menos 2 veces al día usted se presente delante de Él y usted ore. Doble su rodilla en la mañana y en la noche. Y yo entiendo, amados, que estas tardes y mañanas pues se refieren a estas veces que también se oficiaban los sacrificios en el templo o se van a oficiar durante la gran tribulación, cuando el templo sea construido. En este tiempo histórico que le he revelado a Daniel, la suspensión del sacrificio se llevó a cabo. Cuando hablamos, ¿verdad?, de esta abominación desoladora de Antíoco IV, los sacrificios la suspensión de los sacrificios se llevaron a cabo en el año 168 a.C. Y la purificación y rededicación, porque sabes que se levantaron los hermanos macabeos, que era una clase sacerdotal, que ellos se levantaron contra Antíoco en esta guerra terrible. Y ellos pues lograron, ¿verdad?, ganar esta batalla, porque ese hombre muere sorpresivamente. Un ataque de ira para arrasar completamente al pueblo judío, pues él muere, y entonces Judas Macabeo rededica y purifica el templo exactamente el 25 de diciembre del año 165. O sea, 2300 veces que se oficiaría el sacrificio, dividido entre 2, da igual a 1150 días. Si usted lo divide entre 360, que es el año judío tiene 360 días. El nuestro tiene 365 y un año bisiesto 366. Pero el año judío tiene 360 días. Se rigen, ¿verdad?, por el calendario lunar. Eso equivale a 3 años y 70 días, casi 3 años y medio. Eso es lo que va, ¿verdad? Lo que va a suceder también durante la gran tribulación, lo que va a durar la abominación desoladora. Y como dijimos, estamos hablando de una profecía de doble referencia. Esta revelación tuvo su primer cumplimiento, forma de tipo. Era una tipología, refiriéndose a un evento del fin. En el momento histórico que Antíoco Epífanes masacra Jerusalén y profana el templo, porque sacrificó un cerdo en el altar. Usted sabe que el cerdo es un animal inmundo para el pueblo hebreo. Dios lo declara un animal inmundo para los judíos. Y no solo sacrificó ese cerdo, erigió una imagen de Júpiter en el lugar santísimo donde
supuestamente, ¿verdad? Se supone que estuviera el arca del pacto, que era el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y esta devastación duró 3 años y algunos meses. Lo mismo va a suceder durante la gran tribulación. Se sabe que Israel va a firmar un pacto con las naciones paganas de 7 años. No sabemos si el pacto que ha comenzado ya Israel a firmar sea un indicio, sea el comienzo de este pacto que Israel va a firmar con el hombre de pecado, con el anticristo. No sabemos. No nos toca a nosotros saber la sazón y los tiempos. Lo que hablamos lo hacemos en base a la iluminación que Dios nos ha dado en su palabra. Pero yo entiendo que el pacto de Israel con las naciones paganas va a envolver la construcción del templo. Y en esa, ¿verdad?, idea están detrás de todos estos pactos que está firmando Israel unas cuantas naciones, Arabia Saudita, Bahrein y unos cuantos países más han entrado en pacto con la nación de Israel, en unos acuerdos. No nos atrevemos a decir que este sea el pacto que habla la Biblia, que da comienzo a la gran tribulación. Jesús sí nos dejó algo claro, que cuando veamos lo de la abominación desoladora que habla Daniel, y como dijo Jesús, el que le entienda, entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Y entonces, inclusive Jesús dijo que oráramos que no fuera en día sábado, hablándole, ¿verdad?, al pueblo judío, porque va a desatar la ira de Dios. ¿Cuándo? A mitad de estos 7 años. Recuerde que el anticristo va a firmar ese pacto con Israel. Los primeros 3 años y medio van a ser 3 años y medio de una supuesta paz. Se van a terminar todos estos rumores de guerra. Y las naciones van a soltar sus armas. Y no se va a hablar de guerra. Porque el anticristo se va a proclamar como un heraldo de paz. Pero es con engaño que está obrando para engañar a la humanidad. Y luego de estos 3 años y medio, Israel, estos primeros 3 años y medio va a estar en el templo, va a estar sacrificando en el templo, va a estar haciendo sus sacrificios. Recuerde que Israel no puede oficiar sacrificios fuera del templo, por eso es que ellos anhelan, están desesperados por tener su templo, porque la nación de Israel, el pueblo judío, no puede hacer sacrificios si no es en el templo. Eso fue lo que Dios le estableció, y le estableció la manera en que había que hacerlo, y ellos se acogen a todas estas reglas estrictas, porque fue lo que Dios le estableció. Israel va a estar con sus sacrificios. Luego de 3 años y medio, este hombre entonces va a llegar a Jerusalén y se va a autoproclamar allí Dios y va a entrar al templo y va a profanarlo. No sabemos qué manera él utilizará para profanar el templo, si será que se siente en una silla en el lugar santísimo y allí exija que se le adore, porque el anticristo va a exigir que todo el mundo le adore. O que ponga alguna imagen, se ponga alguna imagen del anticristo en aquel lugar santísimo, del templo que fue construido. Sea lo que sea, Jesús dijo que cuando esto suceda, que cuando suceda esta abominación desoladora, comienza entonces la ira de Dios. Y ahí es que estuvimos hablando de la séptima trompeta, de la séptima copa, del séptimo sello, que es la ira de Dios contra el sistema de la bestia, contra la bestia, donde Israel va a ser juzgado, porque va a ser un momento terrible, va a ser una matanza terrible. Israel se va a oponer a las condiciones que el anticristo comienza a imponerle a ellos. Se va a oponer a Israel, y ahí es que va a comenzar entonces la matanza, donde la palabra de Dios dice que todas las naciones irán contra Israel.
Y esta ira será consumada luego de todos los eventos catastróficos revelados al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. La ira de Dios contra el sistema de la bestia y su hombre, el anticristo, va a tomar lugar los últimos 3 años y medio. Luego entonces Jesús aparece en las nubes a purificar a Jerusalén y a construir el nuevo templo que habla los últimos capítulos de Ezequiel, el nuevo templo para los judíos. Verso 15, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La visión es para el tiempo del fin. Mire, aún a pesar de haber quebrantado el pacto con su Dios, Dios no dejó a su pueblo Israel sin dirección. La misericordia de Dios. Quizás la voz que ordenó a Gabriel a enseñar la visión fue la de Jesús. Porque a Jesús recibió la autoridad. Su triunfo en la cruz del Calvario, Él es el único digno de abrir los sellos de la palabra profética, como nos dice el capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver que Dios presenta un cuadro del futuro que va a deparar a la humanidad, sus promesas de bienandanza para los que le aman, e Israel como nación, porque Israel tiene promesas de parte de Dios que aún no han sido cumplidas. Y los tiempos del fin, amados hermanos, van a ser momentos nunca antes vividos en la historia de la humanidad. Jesús dijo que será una tribulación que nunca la ha habido ni la habrá. ¿Por qué? Porque la humanidad va a sacar de sus entrañas lo más siniestro y deforme de su naturaleza caída, hasta engendrar un déspota llamado Anticristo, con la naturaleza de una bestia que va a asolar la tierra y a sus moradores. Mire, yo quiero relatarle, por eso, al decirle de que estos días son los días del fin y son días peligrosos. Yo tuve una experiencia más o menos para el año 1990. Estamos hablando de muchos años atrás, ¿okay? Más de 30 años atrás, o casi 30 años atrás por ahí. Yo tuve fue una visión que yo tuve. Siempre me dejó pensando porque no la entendía, pero en este momento yo la entiendo. Yo la entiendo y quiero relatarle esta visión. ¿Por qué yo quiero relatarle esta visión a ustedes? Porque yo acabo de leer una noticia hace poco de un periódico que me llegó, ¿verdad? A mi mail. El CEO de Facebook, que gobierna Facebook, ¿verdad? El jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, ya está hablando de una tecnología de implante que controla el cerebro. Un mecanismo, dice él, con la capacidad de leer el cerebro y que interpreta las señales del cerebro y las traduce en información. Él no solo está hablando de esto, Elon Musk, el CEO de Tesla, toda esta gente trillonario que están envueltos en toda esta agenda del transhumanismo y de que ellos dicen que la humanidad ha ido evolucionando y la próxima evolución es una etapa donde la tecnología, donde la inteligencia artificial va a examinar la vida del ser humano, que los seres humanos van a terminar siendo cyborgs o cyborgs. Entonces, yo tuve esta experiencia, mire, y yo fui llevada a un banco comercial muy conocido en Puerto Rico. Yo trabajé por muchos años en la banca en Puerto Rico, la isla de Puerto Rico.
Y en esta revelación yo me veo con el uniforme que usábamos en el banco. Estaba dentro de una oficina entrenando a una joven en una computadora. Yo sentía una opresión terrible en el ambiente. Entonces camino hacia una de las ventanas de cristal y miro hacia afuera. Y cuando miro hacia afuera, yo veía una niebla densa que cubría toda la ciudad donde yo me crié, la ciudad de Mayagüez. Volví hacia la joven que estaba trabajando en la computadora, donde yo la estaba entrenando, y veo en la pantalla de la computadora muchos dígitos incrustados como en circuito. Pero de momento, como que mis ojos espirituales se abrieron y logro mirar dentro del cerebro de la joven que se había abierto delante de mis ojos. Mire, y yo vi exactamente, esto fue un anuncio que fue tirado hace poco sobre toda esta innovación tecnológica, de incrustarle, de meterle microchip a la gente. Ya esto, ¿verdad? Acondicionando a la humanidad para que se adapte a esto, para que lo reciba. Y lo que nos estamos aproximando al sello de la bestia. Entonces yo me quedo mirando dentro del cerebro de la joven y veo los mismos circuitos que había en la computadora. Veo unos cablecitos pequeños, algo más o menos lo que usted ve ahí, lo que usted ve ahí. Eso mismo yo lo veía, por eso me asusté cuando yo vi este anuncio y me recordé de esa visión. Seguía sintiendo, mire, esa misma opresión satánica en aquel lugar. De momento la joven se agarra la cabeza y comenzó a gritar, ya vienen, vienen por mí. Yo le pregunto, le digo, pero ¿quiénes vienen por ti? Ellos, decía ella vociferando, agarrándose la cabeza. Yo miro hacia afuera por la puerta y veo que se estaciona un vehículo blanco estilo ambulancia. Tenía unos emblemas y letras que no las entendí. Nunca los he visto. Y mire, como un dato curioso, cuando pasó el huracán María en Puerto Rico, yo llegué a ver 2 o 3 de estas personas, soldados, no sé si eran agentes de FEMA o qué eran, que venían trayendo cosas y ayudando. Yo los vi con estos uniformes. Eso también me trajo a memoria esta visión, porque vi el mismo emblema. Entonces ellos le dijeron a la joven, yo le dije a la joven, perdón, déjame orar por ti, pues ellos no pueden leer mi mente, pues yo no tengo ese instrumento que tú tienes en tu cerebro, yo no lo tengo. Por lo tanto, ellos no pueden leer mi mente. La joven accedió y yo oré por ella. Cuando oré, 2 hombres vestidos de negro y con un logo extraño que yo nunca había visto se aproximaron a la joven. Casi la arrastraron, la metieron en el vehículo. Yo estaba preocupada y comencé a cavilar en mi mente dónde podría esconderme porque sentía el peligro. Al rato la joven llega con un bebé triturado en sus manos. O sea, la joven estaba embarazada y llorando me decía, mi bebé, lo que hicieron a mi bebé. Entendí que estaba embarazada y que le habían sacado el bebé. Luego me veo escondiéndome de casa en casa, huyendo para que no me agarraran, como una persecución. Esta experiencia, pues yo la tuve cuando no existía el adelanto tecnológico que vemos hoy. Y con esto tampoco no quiero establecer de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Dios nos permite tener ciertas experiencias, vivir lo que la gente va a vivir en ciertos momentos. Por eso entiendo que Dios me permitió vivir esto, lo que le viene a la humanidad. Y lo que me lleva a estar sonando la voz de alerta, para que usted busque a Dios como nunca antes lo ha buscado. Yo no entendí esta visión, pero ahora la entiendo, pues los últimos años he leído muchos artículos sobre la capacidad de la ciencia en manipular y controlar el cerebro. Se ha descubierto que las ondas del cerebro tienen la capacidad de manipular y mover objetos. La capacidad del control mental, mire, eso se remonta muchos años atrás, casi hasta 100 años atrás, con el descubrimiento de la electroencefalografía,
lo que popularmente, ¿verdad?, se conoce como EEG, por el psiquiatra Hans Berger, que fue el que hizo las primeras grabaciones en el año 1924 y primeramente reportó la elevación y caída de las ondas alfa y beta, las ondas del cerebro, alfa y beta. Luego, ¿verdad?, en el 1970, la retroalimentación se convirtió pues en una loquera, pues se utilizaba asociándolas con la meditación y con el pensamiento creativo y todas estas otras ideas nuevas que comenzaron a surgir. Más adelante se desarrolló una técnica llamada ontogenéticas, la cual usa ciertas luces para hacer un mapa, controlar la actividad del cerebro. Y esta técnica requiere la modificación genética de células del cerebro de un animal y la inserción de fibras ópticas y alambres eléctricos. Eso fue lo que yo vi dentro del cerebro de la joven. Entonces, actualmente los alambres no son ya necesarios, pues se desarrolló un instrumento ultra fino y flexible con unos diodos que emiten luz y tienen sensores que son del tamaño de las células del cerebro. Este artefacto es micrométrico, es inyectado bien profundo dentro del cerebro. Este es controlado y energizado pues, a través de las señales de radiofrecuencia. Creo que lo que yo vi en esta visión está conectado a los días de la gran tribulación. Por eso yo digo que estamos viviendo en días finales. Los días que vienen van a ser días difíciles, terribles, al grado que si aquellos días o estos días no fuesen acortados, mire, ninguna carne sería salva, como dijo Jesús. Y yo entiendo, amados, que el sello de la bestia va a ser un instrumento introducido dentro del cuerpo del ser humano, que no solo va a alterar el ADN. Recuerde que todo lo que altere y daña el ADN va a dañar toda la progenie. Y él mismo va a estar compuesto de células de animales con instrumentos mecánicos, a través de los cuales el anticristo va a controlar los seres humanos para sus propósitos siniestros. Entonces, el hecho de que el que reciba esta marca no va a tener salvación es que este instrumento va a dañar todo el sistema humano. Si daña la genética, va a dañar el sistema humano. De tal manera que el ser humano va a quedar fuera de todo acto redentor. No va a haber redención. No habrá redención ni reparación, pues la imagen de Dios va a quedar eliminada del ser humano. Su espíritu entonces va a quedar enjaulado de una manera que imposibilitará todo tipo de comunión y comunicación con el Creador, y el ser humano será convertido en una bestia. Eso es lo que se vislumbra, amados hermanos. Recuerde que lo que nos permite tener a nosotros comunión, comunicación con Dios es nuestro espíritu. Y si el espíritu del ser humano se lacera, se daña, no, mire, eso es irreparable. Y eso es lo que va a ocasionar el sello de la bestia. Así que busque a Dios. Dice el verso 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Eso es para nuestro tiempo. Y el mismo ángel, mira, se lo explica, lo que estuvimos explicando anteriormente. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, Alejandro Magno, ¿verdad? Que fue el que hizo esas conquistas. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Aquí está hablando tanto de Antíoco IV como del anticristo. Entonces este mensaje es para nosotros. Está hablando
de este ser despreciable. Dice que va a ser un rey altivo, o sea, va a salir del sistema de gobierno, se va a apropiar de los gobiernos, de los países de la tierra, entendido en enigmas. Yo entiendo que va a ser un cyborg, impulsado por inteligencia artificial. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Yo entiendo, amado hermano, que va a ser un ser creado. O un ser humano, como ellos le llaman, enhanced, mejorado. Eso es lo que le están llamando ahora, mejorar al ser humano. Entonces, por eso dice, no con su fuerza propia. Y causará grandes ruinas. Prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién lo va a quebrantar? Dios. La visión de la piedra que vio Daniel, que destruyó todos los 10 reinos de los pies de la imagen. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos a nuestro Rey Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, el verdadero Mesías montado en un caballo blanco, el Verbo de Dios. Mire, con una espada que saldrá de su boca, él va a hacer guerra al anticristo. Porque yo entiendo que va a ser un ser, va a ser inmortal, porque va a ser lanzado vivo al lago de fuego. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. A Daniel se le cerró la interpretación. No se le podía explicar porque no iba a entender. Pero estuvo guardada hasta este tiempo para nosotros, amados hermanos, para que nos preparemos. Y el Espíritu Santo comenzó a abrir este sello profético. Y a través de diferentes medios, el mensaje está llegando al pueblo de Dios, a los descarriados, a los que están entretenidos, a los fríos, a los descuidados, que es tiempo de llenar nuestras lámparas de aceite, porque vamos a comenzar a introducir, o ya nos hemos comenzado a introducir por ese túnel oscuro. Estamos en días finales, días de peligro. Termina Daniel diciendo, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Como yo no entendí tampoco esa visión que tuve en el año 1990. Pero en este momento la entiendo porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros sentidos espirituales, ha abierto nuestros ojos. Podemos tener acceso y el Espíritu Santo nos está mostrando lo que este sistema siniestro está desarrollando. Sistema siniestro, la ciencia que está en manos de Satán. Mire, está desarrollando para destruir al ser humano. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Cristo está a las puertas. El historiador judío Flavio Josefo relata que después de la captura de Tiro, Alejandro emprendió su marcha a Jerusalén, la cual barrería de la misma manera. Allí estaba el sumo sacerdote llamado Yadas, sumo sacerdote de ese tiempo, junto con los otros sacerdotes. Y este hombre se volvió a Dios en oración y ayuno por el temor del macedonio Alejandro. Dios le habló en sueño que cuando Alejandro llegase, abriese la puerta de la ciudad, las puertas de la ciudad, y que salieran a su encuentro con las vestiduras sacerdotales y todo el pueblo vestido de blanco. Al ver este grupo a distancia, Alejandro se fue, él solo se dirigió al sumo sacerdote y postrándose en el piso, en el suelo, les saludó. Entonces uno de sus capitanes le pregunta por qué hacía esto y Alejandro le respondió que mientras estaba en Macedonia,
inquiría en su mente sobre cómo conquistar a Asia. Se le apareció un hombre vestido como aquel sacerdote que le hizo una invitación a Asia y le aseguró que tendría éxito en su conquista. Entonces allí, ¿verdad? Aquellos sacerdotes condujeron entonces a Alejandro al templo, donde Alejandro ofreció sacrificios al Dios del cielo, según las ordenanzas de los sacerdotes. Ellos le mostraron este libro del profeta Daniel, donde Dios había mostrado muchos años antes, estamos hablando de cientos de años antes, Dios había mostrado que un griego destruiría a los persas. Esto entonces animó a Alejandro contra Darío. Y debido a esto, los judíos pues tuvieron protección todo el tiempo de Alejandro. No solo, ¿verdad?, ellos como pueblo, sino la religión. Él protegió el templo y trató con benignidad a todos los judíos dispersos en Babilonia y en Media y las próximas tierras que luego conquistaría. Yo le traigo esto, que es historia, un hecho histórico, para que entendamos que Dios tiene el control de los eventos. Aquellos sacerdotes se tornaron a Dios en oración y ayuno frente al temor del enemigo. Y Dios le contestó: esta humanidad no va a ser librada de lo que viene, amados. La prevaricación es mucha, el pecado es mucho, la rebelión es mucha. Pero Dios está llamando, porque usted y yo sí podemos ser librados, refugiándonos en Cristo, dejando de pecar, tornándonos a Dios de corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde.